va a venir a cambiar. El único que va a venir a dar paz por 3 años y medio solamente es el líder mundial, que es el anticristo. Escuche, diga, para mi vida, el que da paz es Cristo Jesús. Amén. Y yo confío en Él y camino en Él y vivo con Él. Y estaré siempre con Él. Dejen de desesperar y angustiar. Dale gracias a Dios en todo tiempo lo que está pasando. Solo denle gracias al Padre eterno. Usted y yo no podemos estar viviendo angustiados. Porque el único que va a venir a dar paz y va a convencer al mundo entero es el anticristo. Y si la iglesia no está preparada, van a salir, van a abandonar la iglesia y van a ir para allá. Porque no tienen palabra. Porque no están viviendo en la fe, que es la palabra del Señor Jesucristo. Escúchame lo que voy a decir. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 9. Quiero que me entienda esta palabra. Y hace un rato ya lo dije. Somos comprados con precio de sangre. Aleluya. Dice lo siguiente. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Escuche, entienda la iglesia, quiero que me entienda esto. La gran tribulación viene. Por eso al principio lo dije. La iglesia tiene que empezar a vivir y a perseverar unánimes en alegría. Tienen que tener paciencia. Tienen que tener amor los unos con los otros y avanzar en crecimiento, en amor fraternal. Escúcheme. Cristo nos compró. La iglesia no entrará en la gran tribulación. Pregúntame por qué. Porque dice que Él nos compró para salvación, mas no para la ira de Dios. Sí. Diga, yo no quedaré a la gran tribulación. Yo iré con Cristo Jesús. Iré con Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, quiero que me entienda. Es tiempo de vivir la palabra. Es tiempo de preparar. Es tiempo, mis amados hermanos, de usted comience a perseverar en el Señor. ¿Estamos todos aquí? Quiero que me entienda lo que estoy hablando esta noche. La iglesia no estará en la gran tribulación. La iglesia que vive la palabra del Señor. La iglesia que permanece en oración. La iglesia que persevera en la palabra del Señor. Pero al que no cree el evangelio, al que desobedeció la palabra de verdad, se quedan a la gran tribulación. Diga, ¿a dónde se queda? A la ira de Dios. A la ira de Dios. Por eso, mujercitas, mamitas que están aquí, jóvenes, niños, señoritas, solamente vive la palabra de Dios. Vivan la palabra de Dios. Hay gente que no ha cambiado el carácter. Hay gente que no ha cambiado su forma de ser. Algunos son iracundos, rebeldes, malcriados. Fueron antes sin estar con Cristo y siguen siendo hasta ahora así. Y saben que dice así: ve, hijita, ya no seas así. Así me conociste y así soy. Si quieres, aguántame. Sin Cristo eras malcriado. Sin Cristo eres rebelde. En Cristo eres nueva criatura. Estamos de esta hora acá. Varones que están aquí, escúcheme. La Biblia dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a qué? A la iglesia del Señor. Así como Cristo sacrificó la vida por la iglesia, así el hombre tiene que sacrificar por la esposa. A veces hay esposos que no colaboran a sus espositas, no ayudan. ¿Estamos acá? ¿Y por qué no quieren ayudar? Porque le van a decir mandarina. Cobardes. Demuestren el evangelio que son nueva criatura. Demuestren el evangelio que eres otra persona. Estamos de esta hora acá. Mujercitas que están aquí, escúcheme. Dice la palabra, Señor: esposas, obedecer a su marido como a quien, dice, hermana, como al Señor. Pero muchas mujercitas al marido ven como a Manuelito, a Pedrito, a Juancito, a Pepito, lo ven, pero no lo ven con reverencia, como a un siervo de Dios en la casa, porque es representante de Dios sobre tu casa. Y por eso es que no hay cambio.
Pero la palabra de Dios te está diciendo que tienes que vivir la palabra. Porque si no vives la palabra, si no vives el evangelio, quedarás a la ira de Dios. Iglesia tiene que entender estas cosas. Tiene que haber un cambio. Y a su nombre. Aleluya. Señor. Si me, escúcheme. Claro, ya no hay amén esta noche. Porque quieren que predique. Las mujeres también sí podemos. Pero yo no predico ese tema. Porque predico lo que está escrito en la palabra. Porque la iglesia tiene que ser renovado y transformado. Bendito sea Dios. Viva la palabra, porque usted es comprado para la salvación. Usted no es para quedar en la ira de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Aleluya. Dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame esta palabra. Repito, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga, la iglesia no es para que quede en la ira de Dios. No es. Dios te compró para la salvación. Tienes que entender esto. ¿Cuál es la salvación? Escúcheme. ¿Cuál es la salvación? La salvación número 1, arrepentimiento. Arrepentimiento. Paso número 2, confesión. Paso número 3, escuche. Paso número 3, declarar con tu boca que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Cuando estás diciendo que Cristo es mi Señor y mi Salvador, estás diciendo yo solamente obedezco lo que Cristo me dice que tengo que hacer. Amén. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Hay gente que no entiende lo que es el arrepentimiento. Escúchale, ¿digo o no digo esta noche? Pero quiero que no me malentiendan. El arrepentimiento no es lágrimas. El arrepentimiento no es estar dando un abrazo llorando por un momento. El arrepentimiento es cambio de mentalidad. Hay gente que no entiende, cada día se arrepiente, pero siguen lo mismo. Hay gente que llora por un momento, es solamente emoción, no es arrepentimiento. La persona que se arrepiente cambia su mentalidad y dice: hasta aquí he estado y de aquí soy diferente, viviré diferente. Hasta aquí mi boca ha hablado cosas que no debe hablar, pero de aquí comienzo a hablar cosas positivas. No sé si hago entender. Entonces eso es el arrepentimiento. Porque hay gente que han arrepentido. Hay gente que ha arrepentido, pero siguen viviendo la misma vida. Hay mujercitas que gritan al marido. Hay hombres que le insultan a su mujer. ¿Sabe qué dice? Escúcheme. Algún día dijeron: Señor, me arrepiento, vengo delante tuyo, voy a ser tu hijo y tú eres mi Señor. Se arrepienten de todo, pero siguen lo mismo. Escúcheme, no cambian su forma de vivir. Estando todavía cristiano, dice a la esposa: prefiero solo que mal acompañado. ¿Cree que hay arrepentido ese hombre? El hombre que ha arrepentido agarra a su esposa de la mano y dice: sea lo que sea, eres la bendición de Dios. Sea lo que sea, eres la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que por medio de ti Dios me ha bendecido. Porque dice que la mujer pondrá en lugares especiales al hombre. Pero el hombre, como no ha arrepentido, no tiene conocimiento, lo desprecia y lo desecha a la mujer.
Hay mujercitas que están cristianos y sabe que dice, por mí tienes todo. Si yo no hiciera, hermano, no tienes nada. Se quieren tomar lugar de cabeza en el hogar. Están endemoniadas. Escucha, vivan la palabra, cambien su vida para que el testimonio gane a las más personas. ¿Por qué estoy hablando? Porque Cristo llamó para la salvación, mas no para la ira. Y a su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios eterno. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Viene la ira de Dios. Escucha para los que no están viviendo la palabra y no están obedeciendo. Y para el mundo que no ha conocido a Cristo. Si alguien no ha aceptado a Cristo, la ira de Dios viene. Si alguien no estás viviendo conforme la palabra de Dios, la ira viene. Agárrate de Cristo y decide caminar firmes en el Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Aleluya, bendito sea Dios eterno. Ya lo tenemos. Dice así, bendito sea Dios. Y decía a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y esconded el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Bendito sea Dios eterno. Capítulo 14, versículo 10 del mismo Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 10. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado en el fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aleluya. Diga, la ira de Dios viene para los que no viven la palabra y para el mundo. ¿Qué es lo que va a suceder? Versículo 10 del capítulo 14, estoy leyendo 9 y 10, dice, escuche, voy a enfocarme en el 10. Y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira, y será, diga, atormentado en el fuego y azufre delante de los santos ángeles y Cordero. Escúcheme, el que no vive conforme la palabra, el que se está burlando de la palabra del Señor, escuche, irán a sufrir en el fuego eterno. Diga, pero Dios no me escogió para la ira. Dios me escogió para vivir la fe, que es la palabra de Dios. Dios me llamó a vivir en santidad. Dios me llamó a vivir en la perfección. Por eso, mi hermano, iglesia, tienes que entender, Cristo murió por tu vida. Tú dijiste, Señor, perdona mis pecados. Él te perdonó en ese día, te compró, te santificó, te justificó, te perfeccionó. Dice, yo perdoné tus pecados y limpié tu maldad. Gente que me entiende esta noche, usted todos los días tiene que caminar diciendo, soy santo en Cristo Jesús, yo no soy pecador. ¿Por qué tiene que caminar de esta forma? Escúcheme, hay gente que sale al trabajo. El albañil todos los días levanta con la mentalidad de que es albañil y tiene que ir a trabajar en la albañilería. El panadero todos los días levanta con el pensamiento de hacer pan porque es panadero. Escucha, el pecador todos los días levanta con pensamiento de pecar porque es pecador. Pero el que dice yo soy santo en Cristo, todos los días levanta con la mente diciendo soy santo y todos los días camina para vivir en santidad. Por eso Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese cada día, pero el que es pecador, siga pecando cada día. Usted elige, ¿es pecador o es santo? Y a su nombre. Aleluya. Santo eres tú, mi Dios de Israel. Capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otro señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, que en aquellos, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Diga, al que queda la gran tribulación, va a venir plaga sobre esta tierra.
al que no está viviendo en la gracia y en el favor de Dios, tendrán que vivir las plagas que va a ser desatado sobre esta tierra. ¿Y qué plaga va a ser? Diga, va a haber una sequía. Y esto lo saben aún los científicos. Ustedes lo han visto. Aún los científicos saben que va a haber una sequía mundial. Una sequía mundial que no va a haber que comer. Pero el que permanece en Cristo Jesús y en su palabra, antes que ve esas cosas, serán arrebatados con Cristo Jesús. Usted decide, ¿quiere quedar a la gran tribulación o quiere ir con Cristo Jesús? Usted elige.